Igual 111 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. La noche en la isla de Suzuran era tan tranquila que se podía oír el leve susurro del viento rozando las hojas. Las luces de la villa de los competidores se apagaron una a una, dejando solo a la fría luna en el firmamento, velando silenciosamente por esta tierra donde convergían innumerables sueños y sudor. La tranquilidad previa a la gran batalla se sentía como una cuerda que se tensaba gradualmente, y el olor a pólvora silenciosa impregnaba el aire. El cuadro de cuartos de final ya se había anunciado. Los aficionados a Pokémon de toda la región de Sinnoh, e incluso del mundo entero, esperaban con ansias la batalla clave de mañana. Por un lado estaba el caballo negro de este torneo, Meiyo, un maestro de tipo acero que interpretó una sinfonía de heavy metal con sus singulares tácticas de Legión de Acero. Del otro lado estaba Paul, un entrenador genial que llevaba mucho tiempo siendo famoso, conocido por sus métodos de entrenamiento fríos y eficientes y su fuerza en combate sin parangón. En una habitación individual estandarizada en la zona de los competidores. Aquí no había ni un solo adorno superfluo. Incluso las pertenencias personales eran escasas, lo que hacía que el lugar estuviera tan ordenado como una habitación modelo deshabitada. La única luz provenía de la pantalla de una computadora portátil sobre el escritorio. En la pantalla se reproduce una grabación en silencio. Era el partido de octavos de final de Meiyo, la batalla completa de 6 contra 6 que el comentarista había bautizado apasionadamente como la Sinfonía de Acero. Paul estaba sentado frente a la pantalla, inexpresivo, con sus ojos violetas sin mostrar el menor brillo. No parecía estar disfrutando de un duelo brillante. Más bien, parecía un ingeniero analizando un largo fragmento de código en busca de vulnerabilidades. Sus dedos se deslizaron por el panel táctil mientras el vídeo se reproducía repetidamente en cámara rápida, en pausa y en cámara lenta. Abridor, Helix, Rock. Los labios de Paul se movieron ligeramente, su voz era baja y fría, como metal rozándose. Tácticas de supresión de campo estándar, cero originalidad. Usar cambios forzados para acumular daño por peligro de entrada es una jugada básica que se encuentra en todos los manuales. El vídeo se detuvo, la imagen se congeló en el momento en que Bronzong salió al campo y activó espacio raro. Espacio raro, HMPH, nada más que una muleta para Pokémon lentos. Mientras este Bronzong sea derrotado antes de que pueda activar espacio raro, estos supuestos tanques pesados no serán más que un montón de objetivos lentos. Él siguió jugando. En la pantalla, Agron usó un golpe pesado bajo espacio raro, pareciendo lento pero golpeando primero para mandar por los aires al igual que el oponente. La combinación de la habilidad Heavy Metal y Heavy Slam es realmente impresionante en cuanto a potencia. Pero eso solo si logra golpear al oponente. Un arco frío, casi imperceptible, se curvó en la comisura de los labios de Paul. Vínculos, confianza, sentimientos, no son más que excusas que usan los débiles para disimular su incompetencia. Su mirada recorrió las imágenes de Meiyo y Lucario, que resonaban a través de aura y se coordinaban a la perfección. Sus ojos reflejaban puro desdén y burla. Recordó tiempos pasados, a su propio Chimchar, que había estado igualmente lleno de coraje y espíritu de lucha. También había creído que podía fortalecerse mediante lazos. ¿Y el resultado? En el momento más crítico, perdió. A partir de ese momento, Paul diseñó por completo esas cosas etéreas. La fuerza, solo la fuerza absoluta y la eficacia de llevarla al límite era la única verdad de la victoria. Los Pokémon eran meras herramientas, componentes para alcanzar el objetivo de la victoria. Los componentes dañados debían desecharse. Los ineficientes, reemplazarse. Tus tácticas, las he descubierto. Paul cerró el vídeo y apareció en la pantalla una ventana de análisis de datos que mostraba detalladamente los movimientos comunes, las habilidades y las posibles combinaciones tácticas de cada uno de los Pokémon de Meiyo. La sinfonía de mañana será completamente destrozada por mí antes incluso de que suene la primera nota. Apagó el ordenador y la habitación quedó instantáneamente sumida en la oscuridad y el silencio absoluto. Bajo la misma luz de la luna, el campo de entrenamiento público situado detrás de la villa de los competidores presentaba una escena diferente.
Meiyo no se encontró en su habitación estudiando datos. En cambio, estaba con sus 6 compañeros, disfrutando de este raro momento de tranquilidad. Empoleón se yergue majestuoso a su lado, con la mirada orgullosa y firme. La corona dorada en forma de tridente que coronaba su cabeza resplandecía bajo la luz de la luna. Meiyo extendió la mano y limpió con cuidado los bordes de acero de sus alas, como si puliera una espada preciada. Habiendo viajado desde Pueblo Hoja Gemela, este primer compañero había sido durante mucho tiempo su alma gemela más silenciosa. No muy lejos, Agrón sostenía un enorme bloque de hierro energético hecho a medida, masticándolo como una ardilla que ha encontrado su nuez favorita. Su enorme cuerpo contrastaba hilarantemente con su expresión de satisfacción. Tras terminar su comida, incluso nosotros su enorme cabeza para acariciar cariñosamente la espalda de Mei y yo, casi haciendo que la desprevenida Mei y yo saliera volando. Oye, hasta Riley diría que te falta fuerza en el tronco, grandulón. Mei yo se rió mientras se ponía firme y le daba unas palmaditas en el caparazón. Este Helix era como una montaña de acero sinuosa, enrollada al borde del campo. Tenía los ojos cerrados, como si durmiera, pero su cuerpo, forjado por la alta presión de las profundidades de la Tierra, absorbía silenciosamente la energía terrestre, acumulando poder para la batalla del día siguiente. Al otro lado del campo, Lucario estaba sentado frente a Mei y yo en una pose estándar de paz mental. No se necesitan palabras. Sus pensamientos convergieron en el aura invisible. ¿Lo sentiste? Su presencia, dijo Mei y yo a través del aura. Lucario avanza lentamente. En su percepción del aura, la dirección de Paul emitía una presencia tan fría y silenciosa como el hielo milenario, pero a la vez tan afilada como una espada desenvainada, llena de una fuerza opresiva. Es fuerte. Pero su aura, está sola, el pensamiento que Lucario transmitió fue muy claro. Mei yo sonrió. Sí, no lo entiende. La fuerza nunca ha sido un asunto individual. Bronzón giraba lentamente cerca, emitiendo un zumbido largo y lejano como el tañido de una antigua campana de templo, purificando los corazones de todos y suavizando bastante la tensión previa a la batalla. El más activo era Porygon 2. Este Pokémon hecho de datos volaba alrededor de Mei y yo, con varios flujos de datos parpadeando constantemente a través de su cuerpo. En un momento proyectó un modelo 3D y la lista de movimientos del Electivire de Paul, y al siguiente, debido a un pequeño error en un programa, proyectó repentinamente un emoji de gato gigante, igual o igual, en el aire. Meiyo observó a sus compañeros, cada uno con una personalidad diferente, pero todos increíblemente confiables, y su corazón se llenó de calidez. También había visto las grabaciones de las batallas de Paul. Esa frialdad en la búsqueda de la máxima eficiencia, esa crueldad al tratar a los Pokémon como piezas reemplazables, le produjo una oleada de malestar físico. Pero no sentí miedo. En cambio, un fuerte espíritu de lucha surgió en su interior. Esto no era solo por la victoria, sino como prueba. Para demostrarle a Paul, para demostrarle al mundo entero, que los Pokémon no son datos fríos, ni herramientas sin emociones. Son compañeros, son familia, son camaradas que luchan a tu lado. Este vínculo no es una debilidad. Es la fuente de fortaleza más poderosa. Chicos, Mei yo retiró toda su expresión juguetona, su mirada recorrió a sus 6 compañeros uno por uno mientras su expresión se volvía increíblemente seria, la batalla de mañana será la más difícil que hayamos tenido hasta ahora. Utilizará la máxima velocidad y los ataques más violentos para intentar desestabilizar nuestro ritmo y destrozar nuestras defensas. Cree que nuestra confianza es superflua y que nuestros sentimientos son una carga. La voz de Meiyo no era fuerte, pero claramente llegó al corazón de cada Pokémon. Así que mañana lo examinaremos detenidamente. Apretó el puño, con una furia ardiente en los ojos. Que vea lo indestructible que es nuestra línea defensiva, forjada en acero y voluntad. ¡Abuelo! Rugido. Empoleón alzó la cabeza, Agrón lanzó un rugido ensordecedor y todos los compañeros respondieron a la determinación de su entrenador a su manera. Un espíritu combativo abrasador se elevó hacia el cielo, como si estuviera a punto de incendiar la noche. La noche se hacía más profunda y el amanecer se acercaba. Cuando el primer rayo de luz matutina atravesó las nubes e iluminó el majestuoso estadio de la isla de Suzuran, 2 entrenadores con creencias diametralmente opuestas abrieron los ojos al mismo tiempo. El duelo del destino estaba a punto de comenzar. El estadio principal de la conferencia de Suzuran era una cacofonía de voces, con oleadas de calor que recorrían el aire.
Decenas de miles de espectadores se congregaron allí, con la mirada fija en ambos extremos del campo. En la pantalla electrónica gigante, se mostrarán fotos de los dos contendientes una al lado de la otra sobre un fondo de llamas ardientes, simbolizando la intensidad de este partido de cuartos de final. Damas y caballeros. Bienvenidos de nuevo a la fase eliminatoria de cuartos de final de la conferencia Suzuran. La voz del locutor resonó en todo el estadio a través del sistema de transmisión, transmitiendo una emoción incontenible. Está a punto de comenzar la batalla más esperada de esta conferencia. Por un lado, tenemos al caballo negro que ha marchado triunfalmente con sus inigualables tácticas de Legión de Acero. El entrenador Min Yao de Twin Leaf Town. La cámara se desplazó hacia un lado del campo. Meiyo estaba de pie en el puesto de mando, con un elegante chándal, su cabello negro ondeando ligeramente con la brisa del estadio. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con una intensidad excepcional, como si las estrellas ardieran en ellos. No miró a su oponente. En cambio, giró la cabeza y fijó la mirada en el empoleón que estaba a su lado. Entrenador y Pokémon intercambiaron una mirada cómplice que solo ellos podían comprender. Y su oponente es el genio entrenador de Ciudad Rocabelo, famoso en todo sino por su estilo de lucha fría, despiadado y ultra eficiente. Paul. La cámara cambió al otro extremo. Paul tenía las manos en los bolsillos, y su chaqueta morada acentuaba su aura fría e inaccesible. No mostraba ninguna expresión, y sus ojos, también morados, eran como un pozo sin fondo de agua helada, sin reflejar emoción alguna. Simplemente miró fríamente a Meiyo, con la mirada de quien examina a un sujeto de experimentación minuciosamente diseccionado y analizado. Uno es un apasionado que cree que los lazos con los compañeros pueden obrar milagros. El otro es un eficiente que cree que los Pokémon son meras herramientas para alcanzar la victoria. La voz del locutor subió una octava. Filosofías diametralmente opuestas, estilos diametralmente opuestos. Este duelo está destinado a convertirse en una batalla clásica registrada en los anales de la conferencia Suzuran. Sin más preámbulos, la batalla completa 6 contra 6 comienza ahora. Cuando la bandera del árbitro descendió con fuerza, el ambiente en todo el recinto se encendió al instante hasta alcanzar su punto álgido. Yo. La voz de Paul apenas fluctuó mientras lanzaba su Pokéball con indiferencia, un movimiento tan indiferente como tirar una lata vacía e inservible. Un destello de luz roja apareció sobre el campo, y una sombra oscura increíblemente veloz se proyectó en él. Era un Weavile. Tenía una tez ágil y un cuerpo oscuro, con estructuras parecidas a plumas en la cabeza y orejas tan rojas como la sangre. Sus ojos eran astutos y crueles, su boca se curvaba en una sonrisa maliciosa, y sus garras afiladas como navajas arañaban ligeramente el suelo, produciendo un chirrido ensordecedor. Oh. Paul ha comenzado con Weavile. El locutor inmediatamente comenzó su discurso. Esta es una clásica apertura de supresión de velocidad. Weavile posee una velocidad extrema, y combinado con su doble tipo siniestro y hielo, su cobertura es muy amplia, lo que lo convierte en una pesadilla para muchos equipos poderosos. Me pregunto cómo responderá el entrenador Min Yao. Todas las miradas se centraron en Meiyo. Ante un oponente de tipo velocidad, lo lógico sería sacar al mismo tiempo rápido a Lucario para contenerlo, o usar al Empoleón, que tiene ventaja de tipo, para contrarrestarlo. Sin embargo, la elección de Meiyo superó las expectativas de todos. Respiró hondo, y su mirada se volvió increíblemente firme. No priorizó la velocidad, ni tampoco la ventaja de tipo. Él eligió el poder. Te elijo a ti. Usa tu peso para aplastar esa velocidad etérea. Agrón. Meiyo lanzó su Pokéball al aire con furia, un movimiento lleno de poder. Rugido. Acompañada de un rugido ensordecedor, una criatura gigantesca se estrelló contra el suelo. Ruido sordo. Todo el campo de batalla tembló violentamente, como si se hubiera producido un pequeño terremoto. Agrón. Era como una montaña móvil forjada en acero, cuya armadura blanca plateada reflejaba un frío brillo metálico bajo las luces. Su cuerpo era varias veces más grande que el de un agrón común, rebosante de una presión sin igual. Un impacto visual provocado por la habilidad Heavy Metal. Dios mío. Para enfrentarse al veloz Weavile, el entrenador Min Yao envió a su general de vanguardia, Agrón. Este es un duelo de poder puro contra velocidad. El entrenador Min Yao está usando su elección para decirle a Paul. Frente al poder absoluto, tu velocidad no vale ni para mencionarla.
Al contemplar al enorme Agrón, un leve destello imperceptible apareció finalmente en los ojos violetas de Paul, pero fue inmediatamente cubierto por una frialdad más profunda. Una decisión insensata, susurró para sí mismo, con una voz tan baja que solo él podía oírlo. Es simplemente un objetivo más visible. La batalla estaba a punto de estallar. Weavile, danza de espadas. La orden de Paul fue tan rápida como un rayo. En realidad no tenía prisa por atacar, sino que optó por realizar con calma una mejora frente a Agrón. Weavile soltó una risa estridente, su cuerpo se convirtió en imágenes residuales mientras giraba a gran velocidad sobre sí mismo. Dos afiladas luces de espada se cruzaron frente a él, y una poderosa corriente de aire se extendió hacia afuera con él como centro. Su poder de ataque ha aumentado significativamente. Un danza de espadas inicial. Paul tiene absoluta confianza en la velocidad de su Weavile. Cree que Agrón no puede ni tocarlo. Exclamó el locutor. Ante este desafío casi provocativo, Meiyo no entró en pánico en lo más mínimo. Nuestro turno, Agrón, defensa de hierro. Agrón golpea el suelo con los pies, produciendo un ruido sordo y fuerte. Un brillo metálico más intenso apareció en su cuerpo, como si se hubiera añadido una capa adicional de armadura invisible sobre su ya sólida corazón. El poder de defensa ha aumentado significativamente. Tú mejoras el ataque, yo mejoro la defensa. Esta primera ronda de confrontación fue una extensión de la voluntad de ambos entrenadores. Ninguno estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Inútil, Paul resopló con frialdad y finalmente dio la orden de ataque. Romper ladrillos. El ataque demolición, de tipo lucha, era 4 veces más efectivo contra Agrón, que poseía una combinación de tipos acero y roca. Silbido. La figura de Weavile desapareció inmediatamente del lugar. Al segundo siguiente, apareció como un fantasma al lado de Agrón. Sus garras, fortalecidas por la danza de las espadas, brillaron con una luz blanca penetrante, como una hoja de mano, y atacaron ferozmente la armadura de cintura aparentemente indestructible de Agrón. Aquí viene. Un ataque súper eficaz 4 veces. ¿Podrá Agrón resistir? Toda la audiencia contuvo la respiración. Ahora. Explosión de metal. Justo cuando el ataque de Weavile estaba a punto de impactar, el rugido de Meiyo resonó por todo el estadio. Sin esquivar, sin evitar, intercambiando lesiones por lesiones. Sonido metálico. El ladrillo rompedor impactó de lleno en el cuerpo de Agrón, produciendo un enorme sonido de colisión metálica y lanzando chispas por todas partes. Una onda expansiva visible se expande. El enorme cuerpo de Agrón se balanceó violentamente, dejando escapar un gemido de dolor. En la gruesa armadura donde fue golpeado, apareció una clara grieta. Los daños fueron inmensos. Las comisuras de los labios de Paul se curvaron en un arco frío. En su opinión, ese tosco trozo de hierro ya era chatarra. Sin embargo, antes de que su sonrisa pudiera florecer por completo, se produjo un cambio arrepentido. Tras soportar aquel duro golpe, Agrón no cayó. En cambio, una furia sin precedentes estalló en sus ojos electrónicos carmesí. Rugido. Alzó la vista y lanzó un rugido ensordecedor, transformando todo el daño que acababa de recibir, mezclado con su propia ira y voluntad, en una devastadora ola de energía metálica. Una onda de energía plateada, cargada de una aura destructiva, surgió instantáneamente de su cuerpo. A una distancia casi nula, se abalanzó sobre Weavile, quien acababa de terminar su ataque y aún no había tenido tiempo de retroceder. Esto era Metal Burst. Devolviendo el daño físico recibido al oponente con 1,5 veces más poder. En el rostro perpetuamente impasible de Pablo, apareció por primera vez un rastro de una expresión llamada asombro. Se había equivocado en sus cálculos. No esperaba que el oponente utilizara un estilo de lucha tan desesperado y suicida, que se lastima a sí mismo para dañar al enemigo. Weavile no tuvo tiempo de reaccionar. Esa destructiva onda de energía plateada engulló por completo su relativamente pequeña figura. Auge. Una ensordecedora explosión metálica, acompañada de una cegadora luz plateada, engulló instantáneamente todo el centro del campo. Una violenta corriente de aire se expandió en todas direcciones con Agrón en el centro, provocando que las personas en las primeras filas del público entrecerraran los ojos inconscientemente. El aire se llenó de polvo y, por un instante, nadie pudo ver lo que sucedió dentro de la arena.
Todo el recinto quedó sumido en un silencio absoluto que duró varios segundos. Todos quedaron atónitos ante este estilo de lucha repentino y extremadamente trágico. Recibir un ataque letal con 4 veces la debilidad de frente y luego usar un método de destrucción mutua para devolver todo el daño duplicado. ¡Qué locura y qué táctica tan decisiva! Esto ya no era solo una batalla. Era prácticamente jugarse la vida. El comentarista se quedó con la boca abierta, lo suficientemente grande como para medir un nuevo. Tras muchos años en el sector, había presenciado innumerables batallas, pero jamás había visto una apertura tan simple, cruda y con un olor tan intenso a hierro y sangre. El polvo se dispersó lentamente. Finalmente, la escena del campo se presentó con claridad ante todos. Agrón, aquella montaña de acero, seguía erguida en su sitio original. Pero su estado era lamentable. Todo su cuerpo estaba cubierto de finas grietas, y la zona de la cintura, alcanzada por romper ladrillos, estaba claramente abollada. Jadeaba con dificultad, su enorme cuerpo temblaba levemente, habiendo llegado claramente a su límite. Frente a él, el Weavile que hacía apenas unos instantes había sido tan imponente y veloz como un fantasma, ahora yacía en silencio en el suelo, con los ojos en blanco, habiendo perdido por completo su capacidad de luchar. Bajo el devastador impacto de Metal Burst a una distancia casi nula, su frágil cuerpo no pudo resistir ni un solo segundo. El árbitro quedó paralizado un instante antes de levantar repentinamente la bandera y anunciar en voz alta: Weavile no puede luchar. Agrón Kana. Wosh. El recinto, que guardaba silencio, estalló como un volcán en ese instante, sumergido al instante por un rugido de vítores que hizo temblar las montañas, como un tsunami marino. Un intercambio 1-por-1 desde el principio. No. Usó un Pokémon gravemente herido para intercambiarlo por la vanguardia del oponente con salud completa. El entrenador Min Yao ha tomado la delantera de la manera más increíble. La voz del comentarista estaba un poco ronca por la emoción. En la cabina de mando, el rostro impasible de Paul, que siempre había sido el de un iceberg, finalmente se congeló por completo. El asombro, la incredulidad y la humillación de ver su plan destrozado por la fuerza bruta se reflejaban en sus ojos violetas. Había imaginado innumerables oportunidades y analizado todas las tácticas que Meiyo podría usar. Pero lo único que no había previsto era que el oponente no jugaría según las reglas. No hubo esquivas, ni pruebas, ni maniobras. Solo hubo una colisión primitiva y salvaje, y la firme determinación de arrancarte un pedazo de carne a cualquier precio. ¿Bono si es eso? Los labios de Paul se movieron sin emitir sonido. En su opinión, este estilo de lucha irracional, que consistía en poner en peligro a los propios Pokémon, era algo que solo haría un tonto cegado por esas emociones ilusorias. Sin embargo, había perdido la primera ronda. Paul sacó una Pokéball con expresión impasible, y una luz roja hizo regresar al Weavile caído. No dijo ni una palabra, ni siquiera volvió a mirar la Pokéball, como si lo que había dentro fuera simplemente un trozo roto. Por otro lado, Meiyo inmediatamente retiró a Agrón. Vuelve, has trabajado duro, grandullón. Su voz estaba llena de ternura y elogios. Hiciste un trabajo fantástico. Ahora, descansa bien. Ese era el entendimiento tácito entre ellos. Agrón conocía su misión: usar su propio cuerpo para abrir de par en par el camino hacia la victoria para todo el equipo. Y Meiyo le brindaría la protección más oportuna y el máximo respeto una vez que cumpliera su cometido. Paul ya tenía en la mano su segunda Pokéball. Alzó la vista, su mirada penetrante se dirigió hacia Meiyo como una espada afilada, la frialdad en sus ojos era aún más escalofriante que antes. El plan A falló, así que activamos el plan B. Ya que te gusta usar tanques pesados, entonces usaré toda mi potencia de fuego para derretir por completo tu lata de conservas junto con todo lo que hay dentro. B. Magmortar. Un destello rojo apareció en el campo de batalla, y un Pokémon corpulento, con hombros y cabeza que parecían cañones, se frotó las manos y 2 bolas de fuego abrasador ardieron con furia en sus palmas, haciendo que la temperatura de todo el campo pareciera aumentar varios grados. Magmortero. Un artillero pesado de tipo fuego. El entrenador Paul ha sacado a Magmortar. Un poderoso atacante especial. El equipo del entrenador Min Yao es principalmente de tipo acero, y el tipo fuego es sin duda uno de sus mayores enemigos naturales. Esta elección es sumamente acertada. Analizó el comentarista.
Todos pensaban que Meiyo enviaría a su as bajo la manga, el Empoleón de tipo agua, para solucionar el problema. Sin embargo, Meiyo volvió a tomar una decisión inesperada. Lo que sacó fue una pelota Premier pesada. Nuestra piedra angular defensiva, dejad que sentéis las bases de esta victoria. Vamos, Steelix. Rugido. Acompañado de un rugido sordo, aquella bestia gigantesca, como una cordillera de acero, se abalanzó sobre el campo de batalla. Su cuerpo, forjado por la alta presión del núcleo terrestre, desprendía un aura antigua y pesada, sin mostrar temor alguno ante el abrasador Magmortar. Steelix. Enfrentándose al Magmortar de tipo fuego, el entrenador Min Yao sacó al Steelix de tipo acero y tierra. El comentarista estaba muy sorprendido. Aunque el tipo tierra contrarresta al fuego, Steelix también es contrarrestado por el fuego, ¿o no? El tipo acero resiste el fuego, un momento, las ventajas y desventajas de los tipos se anulan. Steelix no le teme al fuego. El entrenador Min Yao domina los atributos a la perfección. El ceño de Paul se frunció imperceptiblemente. La defensa física extremadamente alta de Steelix y su defensa especial decente lo convirtieron, sin duda, en un hueso duro de roer. Acaba con esto rápido, ordenó Paul con frialdad, Focus Blast. En realidad, no usamos un ataque de fuego con beneplácito por tipo, sino que optó por usar un movimiento especial definitivo de tipo lucha para atacar el lado de la defensa especial relativamente más débil de Steelix. Magmortar rugió, alzando sus brazos mientras una enorme esfera de luz azul, llena de energía inestable, se condensaba rápidamente sobre su cabeza y luego silbaba en el aire como una bala de cañón hacia Steelix. HMPH, una jugada que solo usaría un jugador. Meiyo comprendió la intención del oponente y ordenó con calma. Steelix, excava. La gigantesca cola de Steelix se agitó violentamente, y su enorme cuerpo, con una rapidez totalmente impropia de su tamaño, se hundió instantáneamente en el suelo y desapareció del campo de batalla. El silbante Focus Blast perdió su objetivo, rozó el suelo y finalmente impactó contra una pared distante, provocando un violento Metal Burst. Falló. El Focus Blast de alto riesgo y alta recompensa falló. La expresión de Paul se ensombreció aún más. Los datos habían vuelto a desviarse. Las opciones del oponente siempre estaban fuera de sus soluciones óptimas calculadas. Mantengan sus posiciones. Gritó Paul inmediatamente al Magmortar en el campo de batalla. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Por ahora. El suelo bajo los pies de Magmortar se abrió repentinamente con un enorme agujero. La enorme cabeza de Steelix, como un ariete que portaba la inmensa fuerza del subsuelo, se estrelló con fuerza contra el abdomen de Magmortar. Prestellido. Magmortar lanzó un grito de dolor, y su enorme cuerpo salió disparado por los aires. Daños masivos. Pero la ofensiva de Meiyo estaba lejos de haber terminado. Su objetivo nunca fue tan simple como un solo ataque. Esta es la oportunidad. Tumba de roca. Antes de que el Magmortar, aún en el aire, pudiera ajustar su postura, Steelix ya había abierto su enorme boca. Innumerables rocas gigantes aparecieron de la nada, como misiles teledirigidos, impactando desde todas direcciones contra el Magmortar, que no pudo esquivarlas. ¡Bum! 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 Las rocas golpeaban repetidamente. Magmortar lanzó sucesivos gritos y cayó pesadamente al suelo. Le costaba ponerse de pie, su cuerpo ya estaba maltrecho, pero lo más fatal fue que se activó el efecto adicional de tumba de roca. Su velocidad había disminuido significativamente. Magnífico. Una combinación perfecta. El comentarista se puso de pie emocionado. Usando excavar para esquivar el ataque, luego contraatacando para herir gravemente al oponente, y finalmente usando tumba de roca para reducir su velocidad. La orden del entrenador Min Yao es impecable. El Magmortar del entrenador Paul está en serios aprietos. Paul miró al jadeante Magmortar en el campo, luego al Steelix enroscado allí como si nada hubiera pasado. Una tormenta se gestaba en sus ojos violetas. Su conjunto de fórmulas perfectas, basadas en datos y eficiencia, habían mostrado, por primera vez, una grieta en la fachada de las tácticas sólidas, constantes e irracionales de Meiyo. Brockton va aterrizado. La velocidad de Magmortar se ha reducido. La voz del comentarista resonó por todo el estadio, llena de emoción.
Tras un comienzo desfavorable, el entrenador Min Yao ha logrado darle la vuelta al partido con una serie de contraataques defensivos perfectos. No solo ha infligido un daño considerable a su oponente, sino que ha neutralizado la mayor ventaja de Magmortar: su movilidad. En el campo de batalla, Steelix permanecía erguido como una silenciosa fortaleza de hierro, inmóvil y mirando fríamente a su oponente, que luchaba por mantenerse en pie cerca de él. Su cuerpo, forjado por las altas presiones del núcleo terrestre, estaba prácticamente intacto tras el enfrentamiento anterior. Por el contrario, Magmortar no solo estaba aturdido por el ataque sorpresa lanzado desde el subsuelo, sino que su cuerpo también estaba cubierto de cicatrices por la caída de rocas, lo que hacía que sus movimientos fueran lentos. Desde la consola de comandos, la expresión de Paul era tan sombría que parecía que iba a gotear tinta. Su fórmula perfecta, basada en datos y eficiencia, estaba siendo erosionada y desmantelada poco a poco por los métodos más simples y resistentes de su oponente. Había previsto que su oponente podría usar movimientos de tipo tierra, así que eligió el ataque de tipo lucha onda certera para un golpe predictivo. Pero no había calculado que excavar de este Helix no era solo un ataque, sino la defensa perfecta. Había previsto que su oponente aprovecharía la ventaja tras el contraataque, pero nunca esperó que el segundo ataque fuera el aparentemente poco potente pero absolutamente letal Rock Tomb. Un paso en falso llevó a otro. Devolver. La voz de Paul era gélida, desprovista de toda emoción. Ni siquiera dejó que Magmortar siguiera forzando, sino que sacó inmediatamente una Pokéball y la recuperó en un destello de luz roja. En su opinión, un cañón pesado que había perdido velocidad había perdido su principal valor táctico, convirtiéndose en nada más que chatarra que podía romperse en cualquier momento. El público se quedó en un alboroto. ¿Lo recuerda así como así? Magmortar debería poder seguir luchando. Ese es el estilo de Paul. Una vez que un Pokémon ya no puede ejecutar sus tácticas de manera eficiente, es descartado inmediatamente. Es tan despiadado. Es como si ni siquiera viera a los Pokémon como compañeros. Al escuchar las conversaciones a su alrededor, Meiyo frunció profundamente el ceño. Al ver el rostro impasible de Paul, una oleada indescriptible de ira surgió en su interior. No era ira hacia un enemigo, sino la furia de ver algo que apreciaba siendo pisoteado por otro. Pablo simplemente no lo entendía. En ese momento, la tercera Pokéball de Paul ya había sido lanzada al aire. Es hora de poner fin a esta farsa. Desde el semáforo en rojo, una figura violenta se estrelló contra el suelo. Era un Ursaring. Era de complexión robusta, con músculos abultados bajo su pelaje marrón y ojos llenos de ferocidad y brutalidad. Lo más sorprendente fue que, en el instante en que apareció, el orbe de fuego que portaba se activó de inmediato, envolviendo todo su cuerpo en llamas abrasadoras. Ursaring lanzó un rugido de dolor al entrar en estado de quemadura. Oh. Es Ursaring. Y un Ursaring con una esfera de fuego. El comentarista comprendió de inmediata la intención táctica y explicó rápidamente. Señoras y señores, esta es una táctica extremadamente peligrosa. La habilidad de Ursaring es agallas. Cuando sufre un estado alterado, su poder de ataque físico aumenta a 1,5 veces su fuerza original. Entrenador Paul pretende usar un poder absoluto y abrumador para aplastar la línea defensiva del entrenador Min Yao. Rugido. Como para corroborar las palabras del comentarista, el Ursaring, en su estado de agallas, lanzó un violento rugido hacia el cielo. Una visible onda expansiva roja surgió de su centro, con tal poder que incluso el aire parecía tembleque. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, llenos de un deseo de destrucción, con la apariencia de una bestia feroz escapada del infierno. Esto es un problema, el corazón de Meiyo se encogió. Un Ursaring en estado agallas, combinado con un movimiento fachada que duplicaba su poder mientras estaba ardiendo, poseía la fuerza destructiva suficiente para demoler cualquier defensa sólida de un solo golpe. Esta era la estética de la violencia más pura e irracional. Ursaring, fachada. La orden de Pablo fue concisa y letal. Rugido. Las extremidades de Ursaring se despegaron del suelo violentamente, su enorme cuerpo se convirtió en una mancha marrón mientras cargaba directamente contra este Helix con una velocidad aterradora totalmente desproporcionada a su tamaño. No fue una simple colisión. Fue un torrente de poder puro que portaba una furia infinita y la voluntad de destruir. Este Helix. Defensa de hierro. Meiyo rugió su orden.
Ante un ataque a calibre, cualquier truco ingenioso era inútil. Lo único que quedaba por hacer era llevar su defensa más valiosa al límite absoluto. Helix dejó escapar un rugido sordo, y un intenso brillo metálico volvió a cubrir su cuerpo forjado en acero. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ursaring fue demasiado rápido. Antes de que los efectos de defensa de hierro pudieran surtir efecto por completo, esa fuerza devastadora impactó con fuerza en la cabeza de Helix. Auge. Un rugido ensordecedor, que parecía capaz de reventar los tímpanos, estalló en el centro del campo. Este ataque que sacudió la tierra dejó a todos atónitos. Eso no fue una batalla Pokémon. Fue como un camión pesado fuera de control estrellándose contra un muro de acero. La aterradora onda expansiva levantó una capa de tierra y el polvo llenó el aire, ocultándolo todo. ¿Acaso se mantuvo en pie? Susurró un espectador para sí mismo. El polvo se fue disipando lentamente. Ursaring mantuvo su postura de ataque, jadeando con dificultad. Y ante ella, aquella inquebrantable montaña de acero, ahora estaba rota. El enorme cuerpo de Helix había retrocedido varios metros. En su cabeza indestructible, apareció una impactante grieta con forma de telaraña. La luz en sus ojos era tenue y su gigantesca estructura se tambaleaba. Helix, ¿no puede luchar? La voz del comentarista temblaba. Finalmente, una mueca de frialdad se formó en la comisura de los labios de Paul. Los datos nunca mienten. Frente al poder absoluto, cualquier defensa era simplemente una broma. Sin embargo, en ese preciso instante el árbitro estaba a punto de levantar la bandera. El Helix que estaba a punto de caer se sobresaltó de repente, y sus ojos apagados volvieron a la vida inesperadamente con un tenue brillo. Todavía no se había caído. ¿Cómo es posible? La sonrisa en el rostro de Paul se congeló al instante. Es la habilidad robustez. El comentarista casi saltó de su asiento, gritando con todas sus fuerzas. Helix se basó en su habilidad robustez para resistir ese golpe tramposo estando con la salud al máximo. Le queda un último punto de salud. La defensa de hierro del entrenador Min Yao no ha sido quebrantada. Todo el estadio estalló de júbilo. Buen trabajo, Helix. Un brillo como nunca antes había salido de los ojos de Mei Yo. Sabía que esta era su única oportunidad. Ahora. Usa hasta la última gota de tu fuerza. Cola de dragón. En respuesta al rugido de su entrenador, el coloso de acero que se encontró al borde de la derrota estalló con un último bramido. Concentró toda su voluntad y poder restante en su enorme cola. Rugido. La cola de Helix resplandecía con una profunda energía de tipo dragón, como el látigo de un dragón de tiempos ancestrales. Impulsado por un silbido de viento, se estrelló con fuerza contra el Ursaring, que quedó momentáneamente rígido por el impacto a máxima potencia. ¡Bam! Un éxito rotundo. Ursaring dejó escapar un gruñido ahogado y salió disparado por la fuerza descomunal. Pero el daño no era lo principal. Se activó el efecto secundario de cola de dragón. La bestia violenta que parecía imparable trazó un arco en el aire, transformándose incontrolablemente en una luz roja al ser forzada a regresar a su Pokéball. Simultáneamente, otra Pokéball en el cinturón de Paul se abrió automáticamente, y un desconcertado Honchkrow fue introducido a la fuerza en el campo de batalla. El ritmo se rompió al instante. La violenta táctica de Paul, centrada en Ursaring, fue completamente destrozada por esta cola de dragón cuando estaba al borde de la derrota. Observó al Helix que podía caer en cualquier momento, pero que aún se mantenía erguido, y luego al Honchkrow que había aparecido inesperadamente, completamente fuera de su plan táctico actual. Por primera vez, una llama llamada furia ardió en esos ojos violetas. Silencio. Un silencio sepulcral inundó el estadio. Todos tenían la mirada fija en el centro del campo. Ese coloso de acero en espiral, Helix, después de recibir un golpe devastador de Ursaring Guts, logró mantenerse en pie con sus últimos puntos de vida gracias a su habilidad Sturdy. Además, usando sus últimas fuerzas, lanzó una cola de dragón de precisión milimétrica, enviando a la fuerza a esa bestia desbocada, que ya había entrado en un estado invencible, de vuelta a su Pokéball. Este giro inesperado y devastador provocó que todos quedaran paralizados. Honchkrow, que fue introducido a la fuerza en el campo de batalla, aleteó y dejó escapar algunos gritos desconcertados, sin comprender aún la situación.
En la plataforma de mando, el rostro impasible de Paul estaba ahora completamente envuelto en nubes oscuras. Apretaba los puños con fuerza dentro de los bolsillos, y los nudillos se le ponían ligeramente blancos por la presión excesiva. Su plan, su táctica perfecta centrada en Gutsursarim y destinada a aplastarlo todo con poder absoluto, había sido abruptamente interrumpida por su oponente de la manera más irracional e ineficiente posible. Inútil. Paul pronunció dos palabras entre dientes y sacó fríamente una Pokéball. Sin siquiera esperar a que el árbitro hablara, se retiró al inocente Honchkrow del campo. Inmediatamente después, también retiró al exhausto Steelix. Solo que esta vez, sus movimientos carecían de la anterior indiferencia hacia la pelea. En cambio, había un imperceptible matiz de solemnidad. No, no era solemnidad. Fue el silencio que precede a la tormenta, nacido de la furia absoluta. Vuelve, Steelix. Meiyo también llamó inmediatamente a su compañero, con la voz llena de orgullo y gratitud. Defendiste nuestra gloria. Eres la fortaleza de hierro más grande. La Pokéball vibró ligeramente en su mano, como si respondiera a los elogios del entrenador. En ese momento, ambos equipos habían perdido una clave de 2 jugadores. Sin embargo, Meiyo había intercambiado a un Aron gravemente herido y un Steelix casi desmayado por el Weavile del oponente, que estaba en plena forma, y un Como absoluto, completamente potenciado y fuera de juego. Desde una perspectiva táctica, Meiyo había obtenido una enorme ventaja. Sin embargo, todos los presentes podían sentir que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La furia desatada de Paul haría que el próximo duelo fuera increíblemente cruel. Yo. Paul casi lanzó su cuarta Pokéball. Un destello de luz roja y un monstruo enorme de color púrpura oscuro aparecieron en el campo. Tenía garras gigantescas parecidas a las de un escorpión y una cola larga, pero su cuerpo era como un tanque pesado, que emitía un aura tóxica y maligna. Drapión. El concursante Paul ha sacado a su Drapión. Resonó de nuevo la voz del locutor. Este es un Pokémon extremadamente difícil de vencer. Su combinación de tipos veneno y siniestro prácticamente le otorga ninguna debilidad. Además, su habilidad es francotirador. Una vez que un ataque impacta en un punto vital, el daño se triplica de forma aterradora. Es una daga letal de oscuridad. Antes de que terminara de hablar, Paul ya había dado su fría orden. Líder veneno cruzado. Drapión siseó, sus 2 garras gigantes se cruzaron frente a su pecho mientras una ominosa luz púrpura resplandecía. Luego, se transformó en una imagen residual de color púrpura oscuro, lanzándose directamente hacia la plataforma de mando de Meiyo. ¿Era su objetivo el propio Meiyo? No, era el Pokémon. Meiyo estaba a punto de enviar. Paul había previsto la acción de Meiyo de lanzar la pelota, con la intención de atacar primero por sorpresa. Ante este ataque arrepentido, no había ni rastro de pánico en los ojos de Meiyo. Porque en el momento en que tomó su decisión, la pareja que llevaba en el corazón ya estaba preparada. Cuento contigo, Lucario. Meiyo lanzó la Pokéball hacia adelante. En el momento en que se abrió la Pokéball, ese veneno cruzado de color púrpura oscuro ya había llegado. Efecto. Las luces roja y violeta se cruzaron y se produjo una explosión en el aire. Entre el polvo, una figura vigorosa aterrizó con firmeza, completamente ilesa. Tenía una tez esbelta, pelaje azul y negro, y ojos tan afilados como cuchillos. Era el asesino de alta velocidad del equipo de Meiyo, Lucario. ¡Qué increíble velocidad de reacción! Exclamó el locutor. Lucario reaccionó en el instante en que apareció, utilizando algún método para neutralizar el ataque. ¿Es esta la manifestación del vínculo entre entrenador y Pokémon? Nadie vio que en esa fracción de segundo, en el instante en que Lucario apareció bajo la luz roja, incluso antes de que Meiyo pudiera dar una orden, una pequeña esfera aural ya se había condensado en su muñeca. Interceptó con precisión la trayectoria del veneno cruzado, detonándolo en el aire. Esta fue la resonancia de aura. No hacen falta palabras, corazones en sintonía. HMPH, un truco trivial, resopló Paul con frialdad, pero su mirada se volvió aún más siniestra. Continúa, Night Slash. Drapión agitó su larga cola y su figura se desvaneció una vez más. Un segundo después, apareció como un fantasma detrás de Lucario. Su cola, parecida a una cuchilla, se alzó, envuelta en una densa energía de tipo oscuro, y se lanzó directamente hacia la espalda de Lucario.
Este movimiento también fue uno que fácilmente alcanzó puntos vitales. 3 pasos a la izquierda. Luego, puñetazo potenciado. Exclamó Meiyo. Lucario parecía saber que iba a decir eso. Su cuerpo se movió como si no tuviera huesos, desplazándose 3 pasos a la izquierda en un ángulo extraño. Aplastar. El ataque de Night Slash le rozó el hombro, dejándole una herida superficial. Los daños fueron menores, pero el insulto fue inmenso. Pero a Lucario no le importó en absoluto la pequeña herida. Mientras esquivaba, su puño derecho ya brillaba con energía de tipo lucha. Continuó con un gancho ascendente, impactando con fuerza en la mandíbula de Drapión, que aún no había tenido tiempo de recuperarse del ataque. Estallido. Drapión dejó escapar un grito de dolor, y su enorme cuerpo se tambaleó ligeramente hacia atrás. Golpe potenciador. El ataque de Lucario ha aumentado. Magnífico. Un contraataque perfecto. ¿Es este el poder de los vínculos? ¿Por qué tengo la sensación de que está usando el Sharingan? Tienes razón, persona de arriba. Los ojos de Lucario también son rojos. Se desató una acalorada discusión en las gradas mientras todos se veían envueltos en este intercambio táctico de alto nivel. La expresión de Paul se volvió más fea. Bajo su mando, su Drapión era como un asesino de primera categoría. Cada movimiento letal, cada ángulo astuto. Pero el Lucario que tenía enfrente era como un tramposo con un hackeo de mapa completo, siempre capaz de esquivar los ataques más letales en el momento crítico con un coste mínimo y contraatacar. Él no lo entendió. ¿Qué fue exactamente esa predicción que superó los datos y la velocidad de reacción? ¿Vínculos? ¿Aura? Estas palabras, de las que Paul solía burlarse, le vinieron a la mente. Nada más que trucos para autoengañarse. Su paciencia se había agotado. Acaba con esto. Colmillo de hielo. Pablo lanzó su ultimátum final. Drapión rugió y abrió sus enormes grifos. Sus dientes afilados estaban cubiertos por una capa de aire blanco y gélido. Una forma eficaz de lidiar con los Pokémon de tipo lucha. Abandonó la técnica y, en su lugar, se lanzó directamente al ataque, con la intención de destruir a Lucario. Ante aquel ataque frenético, la mirada de Meiyo se tornó increíblemente serena en ese instante. Cerró los ojos lentamente. Lucario también cerró los ojos al mismo tiempo. Humanos y Pokémon entraron en un mundo de absoluto silencio, compartido únicamente entre ellos, en medio de la ruidosa arena. Sin sonido, sin imágenes. Solo su aura se entrecruzaba y resonaba de forma invisible. En la percepción de aura, el aura asesina de Drapión era tan clara como un reflector en la noche. Cada contracción muscular, cada cambio en el centro de gravedad, fluía hacia la mente de Lucario como datos. Ahora. Meiyo y Lucario abrieron los ojos al mismo tiempo. El brillo en sus ojos era una mezcla idéntica de nitidez y determinación. Oportunidad esfera de aura. El rugido de Meiyo resonó en el cielo. Justo cuando el colmillo de hielo de Drapión estaba a punto de cerrarse, Lucario no retrocedió. En cambio, dio un paso al frente, enfrentándose activamente a esos letales colmillos con su propio pecho. Simultáneamente, juntó las palmas de las manos frente a su pecho. Una bola de energía azul pura, que contenía un poder áurico ilimitado, se condensaba en forma en 0,01 segundos. Aplastar. Colmillo de hielo se clavó profundamente en el hombro de Lucario, y el aire blanco y gélido se extendió al instante mientras un dolor agudo lo invadía. Pero Lucario ni siquiera se inmutó. Utilizó su propio cuerpo para sellar la última vía de escape de Drapión. Entonces, estrelló esa esfera de aura, que condensaba toda su voluntad y sus vínculos, directamente contra la cara de Drapión a quemarropa. Auge. Agosto. La violenta energía azul se comprimió hasta su límite en ese instante, y luego estalló con un rugido. La esfera de aura, lanzada a quemarropa, engulló por completo el enorme cuerpo de Drapión. La onda expansiva de la explosión incluso abrió un enorme cráter en el suelo, levantando polvo y esparciendo escombros. Todo el recinto quedó sumido una vez más en un breve y sepulcral silencio debido a este estilo de lucha brutalmente extremo, donde la vida se paga. Todos tenían los ojos muy abiertos, mirando fijamente la zona cubierta de polvo. A medida que el polvo se disipaba lentamente, la escena que se desarrollaba dentro del estadio finalmente quedó al descubierto ante la multitud.
Trapión, el asesino oscuro que hacía apenas unos instantes emanaba un aura aterradora, yacía ahora carbonizado en el cráter, con los ojos en blanco, completamente incapacitado para luchar. Bajo el impacto de la energía pura de la esfera de aura, no había durado ni un segundo. Frente a él, Lucario estaba arrodillado sobre una rodilla, apoyándose en el suelo con el puño mientras jadeaba. En su hombro, la herida de colmillo hielo estaba cubierta por una fina capa de hielo, de la que brotaba sangre, tiñendo de rojo su pelaje azul. Era evidente que también estaba gravemente herido y agotado. Trapión no puede luchar, anunció el árbitro en voz alta. Un knockout mutuo, no, es otro contraataque extremo intercambiando heridas. La voz del comentarista temblaba de emoción. El entrenador Min Yao y su Lucario han demostrado una vez más su férrea voluntad de la forma más trágica. El vínculo entre ellos ha trascendido simples órdenes, alcanzando un reino de entendimiento mutuo que no podemos comprender. Vuelve, Lucario. Meiyo sacó una Pokéball y llamó a su fiel compañero. Su voz era tranquila, pero su puño cerrado delataba su tormento interior. A través de Aura, podía sentir claramente la alegría y el orgullo de la victoria que aún emanaban de Lucario tras haber soportado tanto dolor. Eres mi orgullo, dijo Meiyo en voz baja a la Pokéball. Por otro lado, Pablo recordó en silencio a Drapión. Observó la Pokéball que sostenía en la mano con expresión impasible, pero por primera vez, un destello de una emoción compleja e indescriptible brilló en sus ojos violetas. No era ira ni resentimiento, sino más bien, un instante de confusión en el que la verdad en la que creía firmemente se tambaleó. ¿Por qué? Porque estas emociones, que él consideraba superfluas, engorrosas e ineficientes, se establecían repetidamente con tanta fuerza, una fuerza suficiente para anular todos sus cálculos de datos. Sus tácticas, sus cálculos y su orgullosa filosofía Pokémon de buscar la máxima eficiencia estaban retrocediendo paso a paso ante el estilo de juego irracional y sentimental de Mei y yo. ¿Cautiverio? Los labios de Paul se movieron en silencio, como si estuvieran masticando esa palabra que le resultaba a la vez familiar y extraña. La confusión se complica menos de un segundo. Inmediatamente, una frialdad más profunda y una intención de lucha más pura volvieron a ocupar sus ojos violetas. Dado que la eficiencia no podía ganar, utilizaría un poder absoluto y abrumador para aplastar por completo esos vínculos etéreos junto con todos los socios de Mei y yo. Paul levantó lentamente la cabeza, con la mirada fija en Mei y yo como dos fríos reflectores. Sacó de su cinturón la última Pokéball, una que nunca había usado fácilmente en público. Era una pelota común y corriente, roja y blanca, pero estaba cubierta de finos arañazos y marcas de batalla, lo que demostraba la extraordinaria importancia que su dueño le otorgaba. En ese preciso instante, la atmósfera de todo el recinto alcanzó su punto álgido de tensión. Todos sabían que el as bajo la manga de Paul estaba a punto de salir al escenario bajo la atenta mirada del público. Yo. La voz de Paul era baja y ronca, como si la hubiera exprimido desde lo más profundo de su garganta. Lanzó la Pokéball con fuerza al aire. Un destello de luz roja, y una figura enorme y violentamente aterrizó con un rugido, acompañada de un aullido ensordecedor. Rugido. Era un Pokémon completamente amarillo, cubierto de rayas negras, con la apariencia de una bestia gigante bípeda. Detrás de él, dos largas colas con esferas rojas en los extremos se movían como cables eléctricos, generando con cada movimiento una serie de chispas crepitantes en el aire. Sus ojos eran de un rojo sangre, llenos de una agresividad salvaje, y los músculos de sus hombros se abultaban, como si contuvieran un poder explosivo infinito. Electiviré. Es Electiviré. Entrenador Paul finalmente ha sacado su as bajo la manga. La voz del comentarista resonó en los cielos. Este Electiviré es famoso en toda la región de Sinnoh por sus aterradores ataques físicos y especiales. Y lo que es más importante, su habilidad es motor drive. Cualquier movimiento de tipo eléctrico no solo no le hará daño, sino que se convertirá en combustible para aumentar su velocidad. Esta es la pesadilla de todos los Pokémon de tipo eléctrico. Pokémon y la pesadilla de todos los equipos de alto nivel. ¿Cómo responderá el entrenador Min Yao? Entre sus Pokémon restantes se encuentran Empoleón y Griega. Antes de que el comentarista pudiera terminar, Meiyo ya había tomado su decisión. No dudó ni un instante. En el instante en que apareció el Electiviré, el Empoleón que estaba a su lado ya había dado un paso adelante por sí solo.
En esos ojos orgullosos ardía una intención de lucha sin precedentes. Lo recordaba. Recordaba que el Ekabuts, debajo del faro en Ciudad Sumisore, había exudado un aura violenta similar. Aquello fue un duelo inconcluso, una promesa entre reyes. Y hoy, en el escenario más importante de la conferencia de Suzuran, llegó el momento de poner fin a ese duelo. Cuento contigo, mi primer socio, mi mejor baza. La voz de Meiyo estaba llena de absoluta confianza en su compañero. Vamos. Empoleón. Por rugido. Empoleón dejó escapar un grito claro y agudo, un sonido que contenía tanto la majestuosidad de un rey como una sede de batalla. Entró en el campo, plantando cara al violento Electiviré desde la distancia. A un lado estaba el fuego frío y violento del relámpago. Al otro lado se alzaba el orgulloso e inquebrantable torrente de acero. Las últimas cartas de triunfo de los dos entrenadores, dos rivales predestinados, se enfrentaron oficialmente bajo la mirada de decenas de miles de espectadores. Comienza la batalla. La bandera del árbitro se balanceó con fuerza hacia abajo. Electiviré, puño trueno. La orden de Paul fue rapidísima y directa, empezando por el ataque físico más contundente. Electiviré rugió, y su puño derecho se envolvió instantáneamente en violentas corrientes doradas. Su enorme cuerpo cargó hacia adelante a una velocidad alarmante, dejando imágenes residuales mientras asestaba un poderoso puñetazo directo al rostro de Empoleón. Ante este ataque agresivo, Empoleón ni lo esquivó ni lo evitó. Ala de acero. La orden de Meiyo fue firme y poderosa. Empoleón extendiendo sus alas, cruzando sus duras plumas de acero frente a sí. Brillaban con un frío brillo metálico, como el más resistente de los escudos. Sonido metálico. El puño, cargado de electricidad, chocó violentamente contra el indestructible ala de acero. Chispas cegadoras y electricidad salpicaron por todas partes, y una potente onda expansiva se expande desde el punto de impacto. El suelo bajo los pies de Empoleón se agrietó centímetro a centímetro, y su cuerpo fue empujado hacia atrás varios metros por la inmensa fuerza, pero finalmente se mantuvo firme y resistió el impacto. Bloqueado. Empoleón bloqueó de frente el puño trueno de Electiviré. Ese es el poder defensivo del emperador de acero. Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Paul, pero la ofensiva no cesó. Furia puñetazo de fuego. Tras fallar un golpe, el puño izquierdo de Electiviré se incrementó con llamas furiosas, un movimiento que era súper eficaz contra los Pokémon de tipo acero. Pulso de agua. Meiyo ordenó inmediatamente un contraataque. La corona de tridente en el pecho de Empoleón se iluminó repentinamente. Abrió su pico, y un pulso giratorio de energía de agua a alta velocidad silbó hacia el puño fuego. Efecto. El agua y el fuego chocaron en el aire, provocando una violenta explosión de vapor. Una niebla blanca llenó instantáneamente la zona, nublando la visión de todos. Sin embargo, la orden de Paul parecía penetrar la espesa niebla blanca. Carga ahora. Carga salvaje. Antes de que terminara de hablar, un rayo dorado cegador atravesó repentinamente la niebla. Electiviré estaba cubierto por una capa de electricidad violenta que parecía un punto de consumo. Se transformó en un meteoro relámpago imparable, cargando ferozmente hacia la posición de Empoleón. Esa aura destructora del mundo hizo que todos sintieran una sensación de asfixia. Ese relámpago dorado que atravesaba la espesa niebla no era solo un destello de luz, sino un meteorito relámpago viviente impulsado por una voluntad destructiva pura. El cuerpo entero de Electiviré se envolvió en una violenta electricidad, transformándose en el ataque más letal. Carga salvaje. Su enorme estructura se convirtió en la lanza del juicio arrojada por el dios del trueno, decidiendo atravesar y aplastar por completo cualquier obstáculo a su paso. Ante este impulso destructivo para el mundo, las pupilas de Meiyo se contrajeron repentinamente, pero no dio la orden de esquivar. Porque él era Meiyo. Porque era Empoleón. Un rey no retrocede. Intercepta. Usa nuestro torrente más potente. Bomba hidráulica. El rugido de Meiyo sonó casi simultáneamente con el gruñido de Electiviré. Emperador. La corona de tridente en el pecho de Empoleón estalló con una luz azul de brillo sin precedentes. Bajó su centro de gravedad, clavando firmemente sus patas en el suelo, y abrió su pico.
Un rayo de agua extremadamente comprimida, tan horrible como una bala de cañón sólida, salió disparado en espiral, rugiendo para encontrarse con aquel meteorito relámpago. Este fue el duelo entre ases. Esta fue la colisión definitiva entre el agua y el trueno. Bajo la mirada de la multitud, el relámpago dorado y la profunda corriente de agua azul chocaron violentamente en el centro del campo. Chisporrotear. La explosión devastadora que uno podría haber imaginado no ocurrió. En su lugar, se oía un sonido de aniquilación que hacía doler los tímpanos y ponía los dientes de punta. Era como si innumerables hierros candentes se clavaban simultáneamente en un glaciar de 10.000 años de antigüedad. La violenta corriente y la enorme presión del agua luchaban y se anulaban mutuamente con furia, levantando una onda expansiva blanca mezclada con niebla de agua y un olor a quemado que se extendía por toda la arena. Ambas partes llegaron a un breve punto muerto en una contienda de puro poder. ¿Cómo es posible? ¿La bomba hidrostática bloqueó de frente al Will Charge? ¿Es este el poder de Sinnoh? Es aterrador. Se escucharon exclamaciones en las grabaciones. Sin embargo, en el rostro de Paul no había ni rastro de sorpresa. Simplemente observar el punto muerto con frialdad, con los labios curvados en un arco cruel. ¿Crees que termina así? Susurró para sí mismo. Lo más aterrador de Will Charge nunca fue solo su poder. Pero esa locura, que no dudaría en autodestruirse con tal de destrozar al enemigo. Rugido. En medio del punto muerto, Electivire lanzó otro rugido, y la electricidad en su cuerpo se volvió aún más violenta e inestable. Ignorando por completo el enorme daño del retroceso del ataque, exprimió con fuerza hasta la última gota de energía de su cuerpo para elevar el poder de carga salvaje a otro nivel. En ese instante, la balanza del poder se rompió al instante. Esa columna de agua en espiral dura menos de medio segundo antes de ser completamente dispersada y evaporada por el imparable rayo dorado. Esto no está bien. El corazón de Meiyo se encogió. Ya era demasiado tarde. Tras haber superado la defensa de Hidrobomba, Electivire, con toda su energía restante, se estrelló de lleno contra el pecho de Empoleón. Estallido. Un golpe sordo y pesado, como el de un mazo golpeando una placa de acero. Empoleón lanzó un grito de dolor. Su enorme cuerpo fue derribado por la inmensa fuerza, saliendo disparado hacia atrás y estrellándose pesadamente contra el suelo, rodando sin parar hasta que chocó contra el borde del campo y se detuvo. Serpientes eléctricas doradas correteaban frenéticamente sobre su armadura blanca plateada, produciendo un sonido crepitante. Sus atributos duales de agua y acero, lejos de proporcionarle una ventaja en este momento, hicieron que recibiera todo el impacto de este ataque definitivo de tipo eléctrico supereficaz. Por otro lado, Electivire también retrocedió tambaleándose debido al enorme retroceso de Will Charge, con humo saliendo de su cuerpo, lo que indicaba que también había sufrido heridas importantes. Pero a Paul no le importaba en absoluto. En su opinión, mientras sirviera para conseguir la victoria, cualquier daño era simplemente un coste calculado. Si un golpe no es suficiente, entonces otro. La orden de Paul fue fría y eficiente, sin darle a Meiyo respiro. Puñetazo de fuego. Electivire rugió y se estabilizó, ignorando por completo sus propias heridas mientras cargaba una vez más contra el Empoleón que apenas luchaba por levantarse. Su puño izquierdo ya ardía con las furiosas llamas que contrarrestaban al tipo acero. Evítalo. Usa Whirlpool. Ordenó Meiyo apresuradamente. Empoleón soportó la parálisis y el agudo dolor que recorría todo su cuerpo, aleteando en un intento por liberarse. Simultáneamente, abrió la boca y escupió un enorme vórtice, con la esperanza de atrapar los pasos de Electivire. Pero las tácticas de Paul eran mucho más complejas y despiadadas de lo que él había imaginado. Aplástalo, entonces, onda trueno. Frente a ese enorme vórtice de agua, Electivire no redujo la velocidad. En cambio, le lanzó su ardiente puño fuego directamente contra él. Auge. La colisión del fuego y el agua provocaron una violenta explosión de vapor que nubló temporalmente la visión de Empoleón. Y dentro de ese vapor, las dos esferas rojas en los extremos de las colas gemelas de Electivire se iluminaron repentinamente. Una red invisible tejida con innumerables arcos eléctricos amarillos penetró silenciosamente el vapor, envolviendo instantáneamente a Empoleón. Empoleón sintió que su cuerpo se ponía rígido de repente.
Una extraña sensación de parálisis se expandió por todo su cuerpo, y sus movimientos se volvieron increíblemente lentos. Había caído en un estado de parálisis. Oh, no. El corazón de Meiyo se hundió hasta lo más profundo. Para un guerrero tan formidable como Napoleón, que de por sí no era conocido por su velocidad, la parálisis era casi fatal. Magnífico trabajo. Un atisbo de satisfacción apareció finalmente en el rostro de Paul, como si todo estuviera bajo control. Ahora, es solo un objetivo estático. Acaba con él, puño trueno. Al atravesar el vapor, un rayo dorado iluminó una vez más el puño derecho de Electivire. Con un peso de 10.000 toneladas, se estrelló contra el Napoleón, quien, paralizado, no pudo esquivarlo eficazmente. Sonido metálico. Otro golpe fuerte. Napoleón fue derribado repetidamente por este puñetazo, dejando una marca de puño quemado en su dura ala de acero. Los daños se acumulan constantemente. En estado de parálisis, la velocidad de Napoleón no solo se reduce enormemente, sino que incluso sus ataques podrían fallar debido a la rigidez de su cuerpo. La situación se había vuelto completamente desventajosa. Napoleón. Rugió Meiyo. A través de esa misteriosa conexión, podía sentir el dolor de su compañero y su renuencia a rendirse. Emperador, rugido. Napoleón dejó escapar un rugido desafiante. Intentó contraatacar, reuniendo energía para un cañón destello, pero la parálisis de su cuerpo provocó que la energía se acumulara de forma intermitente, convirtiéndose finalmente en unos pocos destellos de luz plateada que se disiparon en el aire. El ataque fracasó. ¿Ves eso, Meiyo? La voz de Paul no era fuerte, pero resonó claramente en toda la arena. Este es el fin de tus supuestos vínculos. Ante la eficiencia absoluta y el poder abrumador, las emociones solo sirven como excusas para el fracaso. Tus Pokémon están sufriendo y tú eres impotente. Las palabras de Paul fueron como agujas frías que atravesaron el corazón de Meiyo. Pero él no replicó. Se limitó a mirar fijamente a su compañero, con el fuego en los ojos ardiendo aún con más intensidad. ¿Impotencia? No. Mientras no se haya caído, mientras no nos hayamos rendido, nunca será un callejón sin salida. Bien, mírame con esos ojos. Paul parecía disfrutar de la expresión de Meiyo en ese momento. Entonces observa con desesperación cómo Tuas cae. Electiviré, dale el veredicto final. Furia puñetazo trueno. Electiviré lanzó un rugido de victoria, canalizando toda su electricidad restante en su puño derecho. La luz dorada era aún más deslumbrante que antes. Este era el golpe definitivo. Se abalanzó frente a Napoleón, alzando su puño de hierro que destellaba como relámpagos, y lo estrelló contra el emperador de acero, maltrecho y abatido, que incluso se tambaleaba sobre sus pies. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Todos contuvieron la respiración, esperando la declaración final de derrota. Se acabó. Sin embargo, justo en el momento en que ese puño atronador estaba a punto de impactar, se produjo un cambio arrepentido. Ese Napoleón, que debería haber estado paralizado, con los ojos que ardían con un fuego implacable, de repente se ilumina con una luz azul profunda, como un abismo. Agosto. El puño trueno impactó de lleno. En el estruendoso choque, Napoleón se estrelló violentamente contra el suelo, levantando polvo por todas partes. Sin embargo, el árbitro no levantó la bandera. El anuncio del comentarista no sonó. Todo el estadio quedó en absoluto silencio. Porque, entre ese polvo flotante, ese emperador de acero que debería haber caído en realidad estaba usando sus desgastadas alas de acero, temblando, poco a poco, empujando contra el puño de Electiviré para apuntalar su orgulloso cuerpo una vez más. Un aura de agua azul, mucho más intensa y profunda que antes, como si proviniera de un mar profundo e infinito, como un antiguo dios marino que despierta, surgió de su interior. Torrente. Habilidad activada. Torrente. La habilidad torrente se ha activado. La voz del comentarista se quebró por la emoción. De repente, se levantó de su asiento, apoyando las manos en la mesa de comentaristas, con la mirada fija en la increíble escena que se desarrollaba en el centro del campo. El poder final estalló gracias a un Pokémon de tipo agua. Pokémon cuando su resistencia está al límite. En este momento, el poder de los movimientos de tipo agua de Napoleón ha recibido un impulso explosivo. No se tratará de un simple aumento numérico.
Todos los presentes podían sentir claramente una presión aterradora, como si proviniera de 10.000 metros de profundidad en el océano, extendiéndose violentamente con Empoleón como centro. Aquella energía azul profundo ya no eran las ondas nítidas de antes. En cambio, se había transformado en un azul profundo, tan intenso como un abismo, tan viscoso que parecía absorber la luz. La humedad del aire se acumulaba y condensaba hacia ella a una velocidad visible a simple vista, formando finos anillos de agua que la envolvían. La temperatura de todo el campo parecía descender varios grados a causa de ello. El violento puño trueno de Electivire seguía presionando contra el ala de acero de Empoleón, pero este sintió instintivamente un miedo sin precedentes. El poder que brotaba del cuerpo de su oponente ya no era mera energía, sino una voluntad primigenia y pura que provenía de la fuente misma de la vida. El concepto mismo de agua. Por rugido. Empoleón lanzó un rugido que estremeció las nubes. Aquel sonido ya no era el grito de dolor de antes, sino un grito de batalla rebosante de furia infinita y majestad real. Sus alas ejercieron una fuerza repentina. Ese cuerpo de acero, que aparentemente había llegado a su límite, estalló con una fuerza inimaginable bajo el poder de Torrent. Auge. El enorme cuerpo de Electivire fue empujado hacia atrás y salió disparado. Dio 2 vueltas en el aire y aterrizó pesadamente en el suelo, retrocediendo varios pasos antes de recuperar el equilibrio. Miró su puño con horror. La sensación gélida y profunda aún persistía en él. Esto, es imposible. En el rostro de Paul, siempre tan frío como un iceberg, apareció por fin una grieta por primera vez. Sus pupilas violetas se contrajeron violentamente mientras miraban fijamente al emperador de acero que se yergue de nuevo, envuelto en una profunda energía de agua azul. Los datos desfilaban frenéticamente por su mente. La habilidad torrente. Cuando la resistencia está por debajo de 1/3, el poder de los movimientos de tipo agua aumenta en un 50%. Se sabía esos datos de memoria. Sin embargo, el poder que tenía ante sí esa aura aterradora que casi transformó todo el campo en un mar profundo no podía explicarse con un simple 50%. ¿Qué es esto? ¿Se trata de los supuestos vínculos de ese tipo? ¿Es esa cosa etérea la que ha exprimido el potencial de un Pokémon hasta un punto que ni siquiera los datos pueden calcular? Su teoría de la eficiencia, su filosofía más sólida, se vio sacudida hasta sus cimientos en ese momento por aquella visión irracional, prepotente y dominante. Así son las cosas, así son las cosas. En marcado contraste con la indecisión de Paul, toda la preocupación y la ansiedad de Meillo se transformaron en un espíritu de lucha y un orgullo infinitos en el momento en que vio a Empoleón estallar con Torrente. A través de esa conexión invisible con el aura, pudo sentir que lo que Empoleón transmitía ya no era solo falta de voluntad e ira. Era una voluntad más pura. Observa con atención, entrenador. Este es todo mi poder, el poder que tú elegiste. En nombre del emperador de acero. ¡Ah! Meillo rugió hacia el cielo, transformando todas las emociones de su corazón en ese grito. En ese momento, su aura resonó con la de Empoleón con una intensidad sin precedentes, como si se hubieran fusionado en una sola. Esto no ha terminado. Pablo. Los ojos de Meillo estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente a su oponente, igualmente sorprendido. Déjame mostrarte nuestra promesa original, nuestro vínculo más fuerte. Electiviré. No le des ninguna oportunidad. Usa tu poder más fuerte, trueno. Paul reaccionó de su asombro, impulsado por un espíritu de lucha aún más frenético. No podía aceptar su fracaso, y mucho menos que negaran su verdad. Usaría su ataque más poderoso para pulverizar ese ridículo vínculo junto con ese Pokémon. Rugido. Electivire obedeció la voluntad de su entrenador, liberando sin reservas toda la electricidad restante en su cuerpo. Sus 2 colas se alzaron, influyendo en el clima. Sobre el estadio, el cielo, antes despejado, se cubrió instantáneamente de nubes oscuras. Un rayo dorado, más horrible y violento que ninguno anterior, como una lanza de ira divina, atravesó las nubes y se dirigió hacia Empoleón, en el centro del campo, con el poder de juzgar todas las cosas. Ante este ataque que amenazaba con destruir el mundo, Meillo no mostró miedo alguno. Extendió la mano derecha, apuntando directamente al cielo como si quisiera atrapar lo mismo aquel rayo. Su voz era ronca, pero rebosaba de una fuerza que lo penetraba todo. Vamos, Empoleón. Transforma nuestra ira, nuestro orgullo y todo lo que hemos traído de Twin Leaf Town.
En este torrente. La bomba hidráulica más potente. Circunvalación por rugido. La corona en forma de tridente sobre el pecho de Empoleón, esos 3 puntos dorados, brillaban tan intensamente como 3 soles contra el telón de fondo de la profunda energía del agua azul. Abrió el pico. Sin carga, sin preparación. En el momento en que ese rayo dorado estaba a punto de caer, una enorme columna de agua sin precedentes e inaudita se elevó hacia el cielo, condensada con todo el poder de torrente y toda su voluntad y la de Meillo. Eso no era una bomba hidráulica. Ese era un rugiente dragón de las profundidades marinas compuesto de los elementos acuáticos más puros. El color de aquella columna de agua era de un azul profundo e insondable, su superficie resplandecía con un brillo diamantino único de las corrientes de agua a alta presión. Ya no era un simple impacto, sino una aterradora espiral a gran velocidad visible a simple vista, como una lanza divina capaz de atravesar el cielo y la tierra, que se elevaba contra el rayo dorado que caía del cielo. Agua y trueno. Mar profundo y firmamento. Bonos y eficiencia. Dos potencias completamente diferentes, dos voluntades diametralmente opuestas, estaban a punto de tener su choque final y más brillante en el escenario de los cuartos de final de la conferencia Suzuran, bajo la mirada expectante de decenas de miles de espectadores. No hubo una explosión ensordecedora, pero sí una aniquilación más sofocante que cualquier estallido. El dragón de agua azul profundo que ascendía en espiral y la lanza de relámpago dorado que descendía de los cielos chocaron violentamente en el aire. ZZZZT boom. Los violentos relámpagos y la corriente de agua a alta presión se erosionaban, neutralizaban y evaporaban mutuamente con furia. Chispas eléctricas doradas y salpicaduras de agua azul se entrelazaban, formando un reino caótico de energía pura. El intenso calor evaporó instantáneamente toda la humedad, creando una onda expansiva blanca mezclada con ozono ionizado y vapor de agua que se expande en todas direcciones. En ese instante, la luz que cubría todo el campo pareció ser engullida por completo. En los oídos de todos, solo quedaba el rugido estridente, como si el espacio mismo se estuviera desgarrando. Fue una lucha entre iguales. No. Justo cuando todos pensaban que este intercambio terminaría con ambas partes exhaustas, esa profunda columna de agua azul en espiral irrumpió repentinamente con una luz aún más brillante y profunda. Por rugido. El rugido de Empoleón y el grito de Meillo se fusionaron perfectamente en uno solo en este momento a través del aura. No era solo un Pokémon luchando. Fue una resonancia de almas, donde el entrenador y el Pokémon volcaron toda su confianza mutua, emociones y voluntad en la batalla. Bajo la catálisis de su vínculo, el poder de Torrent fue llevado a un reino completamente nuevo que ni siquiera los datos teóricos podían explicar. La velocidad de rotación de la columna de agua en espiral se acelera periódicamente. Su impulso indestructible, similar al de un taladro, lejos de debilitarse por el encuentro con el rayo, se volvió aún más concentrado y afilado. El equilibrio de poder se rompió por completo. Casque. Por primera vez, una expresión de sorpresa apareció en el rostro frío de Paul. En su visión, el rayo dorado que representaba su mayor fuerza estaba siendo engullido centímetro a centímetro por esa irracional corriente de agua azul. Sí, se lo tragó. Aquel dragón de agua en espiral parecía tener vida propia. Abrió una boca de dragón formada por agua a alta presión, engullendo todos los violentos y dispersos arcos eléctricos, y luego, con una postura aún más imponente, se elevó contra el núcleo del rayo. La lanza divina del castigo celestial estaba siendo desmantelada desde dentro. Rugido. Electivire presintió una crisis sin precedentes. Dejó escapar un rugido forzoso, intentando exprimir hasta la última gota de electricidad. Pero ya era demasiado tarde. Auge. Acompañado de un sonido nítido como el de un cristal rompiéndose, el rayo dorado que conectaba el cielo y la tierra fue completamente atravesado y destrozado desde su núcleo por el dragón de agua azul profundo. La luz dorada explotó, convirtiéndose en arcos de electricidad que volaban por todas partes antes de desvanecerse finalmente en la nada. El dragón de agua que había atravesado el rayo, con su ímpetu intacto, portaba el rugido de la victoria y la majestad infinita, magnificándose infinitamente en las pupilas repentinamente contraídas de Electivire. Antes de que Electivire pudiera siquiera reaccionar, recibió un golpe certero en el pecho con esta hidrobomba definitiva, que condensó toda la voluntad y el orgullo de Empoleón. Estallido.
Esta vez, ya no fue un golpe sordo. Fue un rugido imparable y masivo, como una crecida repentina que irrumpe a través de una presa. El enorme cuerpo de Electivire parecía diminuto frente a aquella columna de agua. Como una hoja caída atrapada en un remolino, la inmensa fuerza la lanzó hacia atrás, describiendo un largo arco en el aire antes de estrellarse violentamente contra la pared del otro extremo del campo y deslizarse sin control hasta el suelo. La corriente eléctrica que recorría su cuerpo se había extinguido por completo, y solo unas pocas volutas de humo negro se elevaban de su pelaje carbonizado. Todo el recinto de la conferencia de Suzurán quedó sumido en un extraño y absoluto silencio que duró 10 segundos. Decenas de miles de espectadores, los comentaristas, el árbitro e incluso el propio Meiyo contuvieron la respiración, mirando fijamente el caótico campo de batalla. A un lado estaba el emperador de acero, cubierto de heridas y marcas de quemaduras, balanceándose ligeramente mientras permanecía de pie, pero aún rodeado por un aura azul profundo de agua, manteniendo la cabeza en alto con orgullo. Al otro lado se encontró el Behemoth Relámpago, profundamente incrustado en la esquina del muro, habiendo perdido por completo su capacidad de combate. El ganador ya estaba decidido. Electivire no puede luchar. La voz del árbitro sonaba algo seco mientras agitaba con fuerza la bandera que sostenía en la mano, como si usara todas sus fuerzas. Por lo tanto, el ganador es Empoleón. Dado que los 6 entrenadores los Pokémon de Paul han perdido su capacidad de luchar, el ganador de este combate es, el entrenador Min Yao de Pueblo Twinleaf. Cuando el anuncio del árbitro se expande por todos los rincones del recinto a través de los altavoces, finalmente, ese silencio se rompió. Rugido. Una ovación y unos aplausos sin precedentes, que hicieron temblar las montañas y que fueron como una erupción volcánica, recorrieron instantáneamente toda la isla de Suzuran. Él, ganó. Dios mío. ¿Qué acabo de ver? Un regreso. Este es un regreso verdaderamente épico. Esa última bomba hidráulica, ¿fue realmente una bomba hidráulica? Fue como un ataque del legendario dios del mar. El poder de los vínculos, creo que hoy he visto realmente el llamado poder de los vínculos. Los espectadores enloquecieron. Se pusieron de pie, aplaudiendo con fuerza y gritando con voz ronca, ofreciendo su más ferviente respeto al joven entrenador en el campo y a su firme emperador de acero. Lo que presenciaron no fue solo un partido brillante. Fue una victoria de los ideales, el nacimiento de una leyenda. En el campo. Meiyo miró la palabra victoria que apareció en la pantalla gigante, luego a su compañero a lo lejos, que se mantenía en pie y se negaba a caer. Su cuerpo se relajó y estuvo a punto de desplomarse de rodillas. La sobrecargada conexión con el aura y la intensa concentración mental finalmente se relajaron en ese momento, y una enorme ola de fatiga lo invadió. Pero sonrió. Sonrió desde lo más profundo de su corazón. Ganamos, Empoleón. Correos. Empoleón volvió a mirar a su entrenador y le respondió con un sonido suave y cálido. El profundo aura azul que lo envolvía se desvaneció lentamente, dejando al descubierto su cuerpo cubierto de heridas, pero sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente. ¿Y al otro lado del campo? Pablo permaneció de pie en silencio, inmóvil. Observó a Electivire, que había caído, y luego a Meiyo y Empoleón, que se miraban entre sí al otro lado del campo. En aquel rostro eternamente frío e impasible, no había ni ira ni reticencia. Solo hubo un profundo e indescriptible sacudida de sus cimientos. En sus pupilas violetas, el eterno iceberg llamado eficiencia mostró por primera vez grietas de colapso. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué los cálculos más rigurosos, el entrenamiento más brutal y las tácticas más eficientes acabaron sucumbiendo ante ese vínculo etéreo del que siempre se había burlado? Después de mucho tiempo, lentamente sacó una Pokéball y, con un destello de luz roja, invocó silenciosamente a Electivire. No le dedicó ni una sola mirada a Meiyo, ni prestó atención a los ensordecedores vítores a su alrededor. Simplemente se dio la vuelta y caminó solo, en silencio, hacia el túnel de los jugadores. Esa figura lúgubre parecía totalmente fuera de lugar en la atmósfera febril que reinaba en todo el recinto. Meiyo observó la espalda de Paul mientras se alejaba y no dijo nada. Sabía que aquella batalla podría haber sembrado una semilla completamente diferente en el corazón de aquel hombre. Eso fue suficiente.
recordó a Empoleón e hizo una profunda reverencia ante toda la audiencia. En la pantalla grande, el cuadro de cuartos de final se actualizó nuevamente. El nombre de Meillo avanzó con éxito al top 4. Y al otro lado de su grupo, un nombre solitario y una silueta de Pokémon aún más solitario lo esperaban en silencio. Tobias. Darkrai. El anuncio del árbitro fue como una roca gigante arrojada a un lago en calma, encendiendo instantáneamente todo el Suzuran Arena. Tras varios segundos de absoluto silencio, estallaron vítores, aplausos y gritos como un tsunami, una ola sonora que casi hizo volar el techo del estadio. Dolo ganó. Realmente ganó. Un giro inesperado. Un giro verdaderamente épico. Diría que este es el combate más brillante desde el inicio de la conferencia Suzuran. Ese entrenador llamado Paul ya era tan fuerte como un monstruo, pero este Meillo, ¿de qué demonios está hecho? Bonds, antes pensaba que esa palabra era increíblemente cursi, pero hoy la creo. Esa última hidropump potenciada por Torrent se sintió como si le hubieran infundido alma. Ha ascendido a la divinidad. Este partido fue simplemente divino. En medio de las ensordecedoras oleadas de sonido, Meillo jadeaba con dificultad. El sudor le corría por las sienes y le empapaba el cuello de la camisa. La sobrecarga de resonancia del aura y la conexión mental le hacían sentir como si su cerebro se hubiera vaciado, provocándole mareos. Pero irritante, mirando a su compañero que seguía de pie, erguido en el centro del campo, con una sonrisa increíblemente radiante. Ganamos, Empoleón. Empoleón giró la cabeza, mirando a su entrenador con sus brillantes ojos y dando una respuesta baja y cálida. El profundo torrente azul, el aura que lo rodeaba se desvaneció lentamente, dejando al descubierto su cuerpo de acero cubierto de heridas y marcas de quemaduras. Se tambaleó ligeramente, pero aún así empleó todas sus fuerzas para no caer. Ese era el máximo orgullo que podía poseer un rey. Meillo sacó una Pokéball y una luz roja hizo que volviera a su compañero de mayor confianza. Descansa bien, eres mi eterno orgullo, susurró. Solo después de hacer todo esto levantó la vista hacia el otro extremo del campo. En medio del ambiente fanático que reinaba en todo el estadio, Paul permaneció allí de pie, en silencio e inmóvil. Se quedó allí de pie, como una solitaria escultura de hielo. El rugido de la multitud que lo rodeaba parecía estar separado de él por dos mundos distintos. Mantuvo la cabeza baja, con su cabello morado cayéndole sobre los ojos, impidiendo ver su expresión. Después de mucho tiempo. Lentamente levantó la mano y sacó una Pokéball. El movimiento parecía algo rígido. Una luz roja llamó silenciosamente a Electivire, que había perdido por completa su capacidad de combate. Entonces, levantó la vista. Su mirada atravesó la ruidosa multitud, pasó por encima del campo desordenado y se posó directamente en Meillo. El corazón de Meillo se encogió y, subconscientemente, se preparó para afrontar ese escrutinio familiar y escalofriante. Pero él no lo vio. En el rostro de Pablo no había ira, ni resentimiento, ni siquiera el desprecio arrogante del pasado. En ese rostro, que siempre había sido como un iceberg eterno, ahora solo había un vacío absoluto. En esas pupilas violetas, la sólida fortaleza llamada eficiencia y fuerza parecía haber sido derrumbado por completo desde sus cimientos tras experimentar esta trágica derrota. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué los cálculos más rigurosos, el entrenamiento más brutal y las tácticas más eficientes acabaron sucumbiendo ante esos lazos etéreos de los que siempre se había burlado? En ese momento, su mundo, su verdad y toda su filosofía Pokémon quedaron completamente destrozados por este chico y sus Pokémon de la manera más arrogante e irracional. Los labios de Paul se movieron como si quisiera decir algo, pero al final, no pronunció ni una sola palabra. Se limitó a mirar fijamente a Meillo, como si quisiera grabar en su alma la imagen de aquel hombre que había trastocado todo lo que conocía. Entonces, se dio la vuelta. Ignoró al árbitro, ignoró al público y no volvió a mirar a nadie más. Solo y en silencio, caminó hacia la profunda oscuridad del túnel de los jugadores. Su figura desolada se extendía durante muchísimo tiempo bajo los focos. Parecía que una era llegaba a su fin junto con esa figura que se marchaba. Meillo observó durante un buen rato la dirección en la que Paul se había marchado, sin decir palabra. Sabía que aquella batalla podría haber sembrado una semilla completamente diferente en el corazón de aquel hombre orgulloso. Eso fue suficiente.
Recogió sus ideas, se dio la vuelta e hizo una profunda reverencia a todos los espectadores que lo aclamaban. Centro Pokémon. Tras el cuidadoso tratamiento de la enfermera Joy, los compañeros de Meiyo habían recuperado su vitalidad y estaban jugando en el césped del patio trasero. Agron masticaba felizmente mineral de hierro de alta calidad especialmente proporcionado por la liga, Steelix tomaba el sol perezosamente, Bronzong emitía un agradable sonido de campana en el aire y Porygon 2 lo rodeaba con curiosidad. Lucario estaba sentado tranquilamente junto a Meiyo, descansando con los ojos cerrados y sintiendo el aura tranquilizadora de su ama. En cuanto a Empoleón, el gran héroe del día, estaba rodeado por un grupo de Rattata y Pikachu, disfrutando de una bienvenida de héroe. Mantenía el pecho erguido con un aire regio que decía: procedimiento estándar, todos permanecerán sentados. Meiyo bebió leche caliente mientras contemplaba esta conmovedora escena, con el corazón lleno de paz y satisfacción. La batalla con Paul había llevado los lazos entre él y sus socios a un nivel sin precedentes. Los 4 mejores de la conferencia susurran, a continuación, las semifinales. Meiyo murmuró para sí mismo, con su espíritu de lucha reavivado. Estaba un paso más cerca de alcanzar ese sueño supremo. Se puso de pie y caminó hacia la enorme pantalla que mostraba información de la batalla en tiempo real, situada en el centro del vestíbulo. Quería saber quién sería su rival en las semifinales. En la pantalla, la lista de concursantes que habían avanzado al top 4 se había actualizado. El nombre de Meiyo figuraba en un lugar destacado. Su mirada siguió la línea que conectaba los extremos y se movió lentamente hacia el otro extremo. Era un nombre que nunca antes había oído. Tobías. Meiyo leyó el nombre en voz baja. Sin embargo, cuando su mirada se desvió de ese nombre al icono que lo acompañaba, el cual representaba al Pokémon estrella del concursante, quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. La leche caliente que tenía en la mano cayó al suelo con un chasquido, rompiéndose en pedazos. Pero él no se dio cuenta en absoluto. En ese instante, sus pupilas se contrajeron al extremo. Ese no era ningún icono de Pokémon que le resultara familiar. Era una silueta completamente negra que parecía capaz de absorber toda la luz. Tenía una forma fantasmal y etérea, con adornos desgarrados parecidos a telas en los hombros, una melena característica de pelo blanco que se alzaba como llamas y griega. En el centro de esa silueta hueca, un único ojo rojo sangre que irradiaba una desgracia y una frialdad infinitas. Darkrai. El dios de las pesadillas. Con un boom. La mente de Meiyo retrocedió instantáneamente a aquel escalofriante partido que había presenciado durante los octavos de final. Ese hombre llamado Tobías fue quien, con tan solo este Pokémon, arrasó con 6 de los Pokémon de élite de su oponente con una fuerza abrumadora, el usuario de Pokémon míticos. La inmensa alegría y la sensación de logro por haber derrotado a su archirrival hacía apenas un instante quedaron completamente eclipsadas por una sombra aún más grande y fría llamada desesperación. Justo después de escalar la escarpada montaña llamada Paul, un abismo sin límites llamado Tobías, cuyo final no se podía ver, apareció ante sus ojos. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra esto?